Orsapop. Estamos a fil de roda navegando a la mala, ¿vale? A fil de roda? Ara hem mirat perquè... Però, estiguéssim a fil de roda tindríem la major flamejant, ¿no? No, a fil de roda quiere decir que coges el viento lo más ceñida posible. Que tú pones el car contra la roda. Lo que pasa es que navegando a la mala siempre le dejas un palmo fuera. Navegando así de ceñida, Sí. el Orsapop no trabaja. Por lo tanto lo puedes soltar. Sobretot a la bruta, I a la bruta pràcticament el Orsapop no fa. Controla, ¿por qué? Porque si tú fueras a soltar el davant y estuviera sujeto el Orsapop, la antena no se iría hacia el viento. Claro, vale. ¿Eh? Entonces, cuando navegas a la mala, si puedes evitar usar el Orsapop, lo haces. Si no, has de tener a uno atento al Orsapop, si navegas a la orsa larga, Rápido. o si navegas a la orsa curta, pues lo controlas tú. Vale. ¿Eh? Sí. Bueno, pues ahora que tenemos un pelo de viento, tú cázalo hasta donde te he dicho, hasta donde está el... Va, miro. Venga, ves cazando, ves cazando, ves cazando. Y ahora esperas que flamee la vela. Vale. Y la aguanto. La cuartelas hacia el viento, sí, pero Cuartelo. todavía no. Vale, vale. Ves que la vela empieza a flamear, empieza a flamear. A la bruta a vegades no surt. Vale, venga, ahora cuartela, suelta la escota. Tú, tira más de ella, saca más. Así. Sí. Vale. Ahora afloja un poco el davant, ¿vale? Y te pasará por encima la vela de la roda. Suelta, ¿ves? Vale, no sueltes el davant, que ahora podrías haber abortado Vale. la maniobra. Vale, ciñe, caza. ¿Ves? Y ya estamos. Vale, y ahora el Orsapop la pondrías a barlovento y el davant a sotavento. El Orsapop a barlovento. No, barlovento es al otro lado. Aquí. Exacto. Vale, pues ahora vamos a abrirnos. Vale, perdona. Ja surt de davant, eh? Sí. Ahora vamos a virar de la bona a la mala. Vale, como antes, miraremos sobre todo cuando el patrón de la orden, miraremos que la vela cuando se flamea y nosotros acuartelaremos. Vale. ¿Vale? Venga. Més amb bales la barca, millor la mirada. Sí, sí, sí. Sí. Deja la manita. Deja la manita, Alfonso. Vale, ahora cógela. Afloja el davant un pelo para que te pase al otro lado. Caza el davant, ¿vale? Sí. Venga, así. Ja estem, no? Quasi? No, todavía no. Has de asegurar. El patrón te dirá cuándo has de soltar. Ya. Dale un par de golpes de timón. Venga, pues suelta, prima la vela, cazas el davant, porque estamos de ceñida, Sí. y lo pones el davant a sotavento. El davant a sotavento siempre. ¿Vale? El Orsapop pasa por tu espalda, porque si no se cruzará, por tu espalda. Por tu espalda. Joder, no me líes. No, es que es verdad, se te va a cruzar. El Orsapop pasa por mi espalda. Sí, por encima de tu cabeza.
Ah, vale, espera, que primero... Primer un i Primer un i després l'altre. I ara este... Vale, ahora ya lo puedes poner ahí. ¿Vale? Sí. Bueno, bueno, Va. vamos, cuando vamos a la bona, Quan anem a la bona, si quiero parar la barca, ¿qué tengo que hacer? largo escota, Muy bien, como en una Marconi. vale. ¿Vale? Se desventa la vela y se para. Bien. Cuando voy a la mala, A la mala, lo que tenemos que hacer es dar señoría al vento. sí, Por lo tanto, él no puede soltar escota, porque si suelta escota, la vela esta hincha más. se hincha. Mira, suelta escota. Poco, ¿eh? está claro, está ¿Ves? claro. ¿Ves? 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 Sí, 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 sí. Y esto te deja de trabajar y la barca te abate. Sí, 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 vale. ¿Vale? Sí. Caza. Por lo tanto, si ahora queremos que se pare la barca, Y además se va la vela para arriba, con lo cual sube el centro bélico y puedes volcar. exacto. Por lo tanto, aquí, si ahora queremos parar la barca yendo a la mala, lo que hemos de hacer es soltar el orsapop. Vale, y ahora suelta el daván. Pero ¿ves? Suéltalo, 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 que no trabaje, ¿ves? Que llegue a flamear. ¿Vale? La antena se ha ido hacia el viento. ¿Vale? Y la vela flamea sin necesidad de soltar la escota. Incluso fíjate que hace engolfa aquí y para la barca. ¿Vale? Hacemos lo que tengamos que hacer y volvemos a salir. Nos hemos parado en seco, ¿no? Exacto. Sí. Por lo tanto, si suelta el daván y gradúas con el orsapop. Caza un pelo de orsapop, vale. Vale, ahora imagínate que quieres parar la barca y no puedes soltar el daván porque se engolfaría, la vela se caería, ¿no? ¿Sí o no? Espera que no... No sujetes tanto que vas a tener que aflojar. No puedo soltar el daván por... Puedes soltarlo. ¿Dónde está la hosta? Coge la hosta. Llévatela aquí a popa. Tú tenla en la mano. Vale, ahora vamos a parar la barca. ¿Qué tenemos que hacer? No, hay un gran oleaje Sí. y no podemos orzar al viento porque nos atravesaríamos al mar y volcaríamos o embarcaríamos agua. Sí. Entonces, no puedes soltar escota porque se va contra el mástil. Entonces, la solución es sueltas el daván y el orsapop poco a poco, Sí. tú cazas de aquí y te traes la antena aquí, hacia el patrón. ¿Ves cazando. Que la antena la has de tener aquí dentro. Espérate. ¿Ves? Y ahora es como si estuvieras en proa a viento, pero por la popa. Ya. ¿Vale? Ahora esto con viento un poco fuerte es peligroso, ¿no? Bueno, es que es cuando lo tienes que hacer, si no, no es necesario. ¿Entiendes? Tú tienes que parar la barca. La antena en línea de crujía. Claro, entonces con la hosta te hace de daván y el orsapop te hace de hosta. Vale. ¿Ves? Y tienes como plegada la vela. Sí. Si sueltas la escota, ahora puedes ir soltando escota, ¿ves? Quedaría como si estuvieras en proa a viento. Sí. ¿Vale? Bueno, vamos a deshacer la maniobra. Cazas escota y tú sueltas hosta. Mira. Cuidado que vamos a trasluchar, ¿eh? Venga, caza escota. Caza escota.
y volvemos a estar donde antes. Caza davant. Caza davant y orsapop. Ahora con el orsapop has de soltar orsapop para que se ponga la mala. De empopada, estamos navegando de empopada. ¿Vale? El orsapop a este lado, a barlovento. ¿Vale? Y entonces puedes controlar otra vez. Vale. Vale, no sueltes. ¿Ves? Estamos navegando otra vez a la mala. Para trasluchar con fuerte viento, tenemos que evitar el paso de la antena de una manera brusca de un lado a otro. Por lo tanto, cuando estemos a fil de popa, casará rápidamente el davant, pero de manera que el car te pueda pasar por encima de la roda. Cuando haya pasado, inmediatamente sueltas el davant y con el orsapop hacia popa para que la barca vuelva a coger velocidad porque estábamos navegando de popa. ¿Vale? Vale. Venga. Escolta, a veure, una puntualització, això és importantíssim. A l'orsapop, quan fas una traslutjada no ha d'estar mai amarrat, perquè si no, no el deixarà girar, Vale. I llavors pots... Y acuérdate que es cuando las de pasar rápidamente por detrás. Uy. Vale. Bueno, venga, vamos a efectuar la maniobra. Estamos navegando de empopada a la mala y vamos a hacer una trasluchada. I jo caso, a més. Vale. Caso una mica. Vale. Para que no engolfe. ¿Ves que aquí no os golpea contra el mástil? Però ara em fort bé, Ya ven, jo caso una mica. te vas a propar. Vale. Esto ya está casi a punto. Caza davant rápido. Vale, ¿ves? Venga, suelta davant. ¿Ves? Y el orsapop ya tendrías que estar graduándolo. Que no se te vaya la antena. ¿Ves? Ahora él, si quiere, puede soltar más escota y que engolfe más el viento o menos. Y con ayuda de la hosta y el orsapop podemos graduar. Tira del orsapop. Vale. Suelta davant. Y ves cómo vamos controlando la inclinación de la antena y su orientación. Pues Bueno, el que passa és que aquesta la pots posar a quadre. Clar. Però la pots posar a quadre a partir de vents al revés, cap a popa, no? Sí. Després pesos per senyir. Si vols fer una senyida allò, vols mirar, doncs has d'avançar una mica el pes cap endavant. Amb vents portants el pes ha d'anar darrere. Amb empopada hauria de... Això amb el patí és el mateix. Igual. ten en I cuenta, amb windsurf és el mateix. ten en cuenta que cuando navegas en empopada a la bona, la barca tiende a levantarse Levanta, claro. por proa, Cuando navegas en empopada a la buena. En cambio, si navegas a la mala, la vela choca contra el mástil y la hunde. Sí, vale. Hay gente, por ejemplo en Valencia, que les gusta mucho más navegar a la mala que a la buena, porque son barcas fluviales con poca manga que no pueden escorar mucho y entonces les interesa que el peso, el centro del esfuerzo de la vela esté dentro de la barca, no fuera, porque si no escoran demasiado. Vale. Mira, la maniobra de tombada se hace cuando tú estás navegando, como en este caso a la buena, y coges rumbo hacia adentro y quieres dar un bordo y en vez de trasluchar quieres seguir yendo a la buena, por ejemplo, hacia Mataró. Vale, entonces lo que hacemos es lo siguiente. O vols fer una virada i vols seguir amb la... A la bona, tanto és d'empopada... Amb una regata perds una mica de temps, però després el guanyes perquè vas a la bona. Vale. Claro, si és... A la bona es navega millor. Sí, Home, clar, perquè treballa tota la vela, apujada a l'arbre no treballa. aerodinámicamente
tú es una bolsa Total, y se engloba, ¿no? Fíjate que aquí tienes el filaret, que es este aparejo de aquí, que tú estiras y engolfas de manera que tú también la tienes allí. Sí, sí, el balumero. Sí. ¿Sí? Vale. El filaret. Bueno, pues entonces las maniobras que hay que hacer son las siguientes. Primero, se afloja la trosa. Se afloja. Se iza a besar. A besar quiere decir que las dos poleas se unen, o que esté lo más arriba posible, de manera que la antena, cuando tú la pones por dentro, no choque con el tàlem. El tàlem es ahí donde pone Lola. Has de pujar al màxim Allá, l'antena. la cubierta. Que no choque con el tàlem, ¿vale? Sí. Has de Porque voy a poner la antena totalmente paralela al mástil, Vertical. vertical. Y cambiaré el davant y el orsapop. Vale. Además, la trosa ha de pasar al otro lado, que será la nueva bona. ¿De acuerdo? I l'escota ha de passar per... Y la escota, sí. proa, La escota él la soltará, pasaremos por delante de todo y se la devolveremos. Vale, bueno, hem de canviar tota la maniobra a l'altra banda. Sí. Alfonso, ves el orsapop por este lado y el car por detrás de la vela. Sí, ahora sí, porque ha pasado por debajo del puño del car.